No se me desmayen, no se me desmayen. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé. Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Continuamos en Como Cada Mañana y ahora llega el momento de este espacio de reflexión donde tenemos oportunidad de respondernos algunas de esas preguntas que si bien y afortunados somos de preguntarnos el porqué de las cosas y no encontramos esa respuesta una vez que hicimos la pregunta, pues bueno, especialistas como Edmundo Sánchez, coach de vida, puede ayudarnos a entenderlas mejor. Edmundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Encantado de Muchas estar aquí. gracias. Y fíjate que ahora quisiera yo preguntarte algo. El tema que tenemos propuesto es sobre los trastornos de personalidad y diferentes personalidades. Esto a razón de la película que está actualmente en cartelera de múltiples personalidades, un individuo que aseguran tiene más de 20 personalidades diferentes y que puede ser 20 individuos distintos. Hubo un caso muy sonado en los 70s, el de Civil, que seguramente lo recuerdas, hicieron también una película. Y la pregunta es, ¿realmente esto pasa? ¿Se da en la vida real que un individuo pueda tener una personalidad tan distinta que no esté consciente de las otras y que pueda hacer cosas que no recuerda mientras esté disfrutando o en ese proceso de esa personalidad? Wow, pues es un tema de lo más escabroso que hay en la mente humana, de lo más complicado, de lo más inclusive discutido. Hay toda clase de posturas con respecto a esto. Y de hecho hay una película, hablando de películas, por cierto, para la gente que no sepa, ayer que fue tu cumpleaños, felicidades otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Ayer fue cumpleaños de Javier Rentería, así que bueno, pues muchas felicidades. Pero hay una película, y no recuerdo el nombre, en el que un muchacho finge tener doble personalidad para asesinar a un obispo, en el que abusa de ellos sexualmente, en fin. Y ese es parte del argumento. Te menciono la película porque parte del argumento es precisamente de qué tan cierto y qué tan real puede ser esto de la personalidad múltiple. Hasta donde hemos estudiado, hasta donde está documentado, sí existe, es un fenómeno real, es un fenómeno, por supuesto, de disasociación psicótico para la mayoría de los autores. Esto quiere decir que es un estado, digamos, de locura, la personalidad múltiple. Y generalmente se debe a impactos, es que no quiero usar términos domingueros, ¿no? Lo que hablábamos ayer tú y yo. Es un impacto brutal al yo, a la conciencia, y entonces es como si se desquebrajara, haz de cuenta que se parte en dos para poder mediar. Digamos, un supermecanismo de defensa. No es el mecanismo de defensa llevado a sus últimas consecuencias. Porque tú puedes fingir o pensar o contarte la historia de otra manera. Y lo que hace este individuo es que generalmente se disloca y entonces se divide en dos individuos. Esa sería una manera. La personalidad múltiple, por lo general, es decir, vamos a hablar no tengo los datos estadísticos exactos, pero vamos a decir que de 1 millón de personas, a lo mejor encuentras una con personalidad múltiple, ¿no? O a lo mejor de una en 2 o 3 o 5 millones. Pero luego de esas personalidades múltiples que son rarísimos, el encontrar a alguien que tenga más de 2 es todavía absolutamente excepcional. Entonces ¿qué te puedo decir? Yo creo que no, me sobran dedos de una de las manos para contar los casos de personalidad múltiple donde ha habido más de 2 personalidades en un individuo en la historia que tenemos de los últimos 100 años documentados en la psiquiatría. Y sí, contestando tu pregunta directamente, o sea, después de todo este rollo, contestando tu pregunta, pues sí existe, sí es posible, es exageradamente raro. No hay que confundirlo con la bipolaridad, porque creo que todos hemos tenido la experiencia de estar con una persona que si no es realmente bipolar, es como estar con 2 personas, ¿no? Si está de buenas es de una manera y si está de malas es de otra. Pasa, por ejemplo, también en el alcoholismo, ¿no? Una de las características que nos ayudan a diagnosticar alcoholismo es si la personalidad cambia radicalmente cuando el individuo está alcoholizado, si se vuelve más romántico, o se vuelve más dicharachero, o se vuelve más codo, o se vuelve más celoso, y por supuesto la caricatura que tenemos en la cabeza de todos, que se vuelve más violento. No todos los alcohólicos son violentos, pero si le cambia la personalidad es una evidencia del alcoholismo, pero eso no es personalidad múltiple, eso nada más son tonalidades de una personalidad, porque el individuo sigue siendo él,
Y en la personalidad múltiple, inclusive, se maneja con un nombre diferente, ¿no? O sea, Eso es lo que yo preguntaba, porque en el primer caso que tú mencionas, pues puedo entender que cuando la química del cerebro varía, hasta inclusive situaciones de variaciones hormonales, sí puede cambiar tu estado de ánimo al grado que parezcas otra persona, pero en todo tiempo estás consciente de que eres tú. No de lo que estás haciendo mal, pero sigues siendo Edmundo Sánchez, ¿no? En la personalidad múltiple hay una auténtica y absoluta inconsciencia, ¿no? de la presencia del otro, o en algunos casos hay una de las personalidades que está consciente que hay otra, pero que no la deja salir, digamos, ¿no? Que dice, si quiero hablar con Juan, no, ahorita no está Juan, ¿no? Está Pedro, y si quieres, ¿no? O sea, hay una conciencia de esa multiplicidad de a personalidades. veces en uno de los dos hay, a veces que no, a veces una total inconsciencia. Pero fíjate que viniendo de otro rumbo, hay algo que te va a impactar mucho, Javier. En investigaciones que están buscando más entender el poder de la mente y la influencia de la mente sobre el cuerpo, y toda esta parte de la medicina psicosomática, de entender cómo tu pensamiento y la calidad de tu pensamiento, tus emociones, afecta directamente al cuerpo y a la química, se han hecho algunos estudios muy aislados de química sanguínea en personalidades múltiples, y espero que estés bien sentado. Les cambia la química sanguínea según la personalidad que esté teniendo la conciencia. O sea, ¿te refieres al grupo sanguíneo? No. Puede tener el colesterol alto y este lo tiene normal. Y la otra personalidad tiene el azúcar alta y la tiene el otro tiene azúcar normal. Es impresionante. O sea, no hay una explicación de por qué, pero hay un par de estudios que hablan de esto. Es impactante. Pero esto más es como en el camino de aguas con lo que piensas, porque tu pensamiento, o sea, quien tú eres interiormente, va a influir directamente en tu química sanguínea, ¿no? Porque uno de los dos, sí, claro, pues es más enojón, ¿no? Y el otro de los más es más amoroso y uno de los dos más dominante. Entonces, la personalidad que tú vas formando en tu vida le va pegando a tu química sanguínea. Bueno, sería entendible que a la hora de que cambia mentalmente tu percepción y estado de ánimo y visión de las cosas, eso puede hacer que sí cambie la química sanguínea, no que estés consciente de que cambies tu química sanguínea. No, por supuesto que esto no es un mecanismo consciente, pero digo, hay cosas que cambian invariablemente según los estados de ánimo. Pero ya a cambios estructurados como el colesterol, claro, pues es impresionante, ¿no? O sea, es así como wow, ¿no? Sí, es sorprendente. Pero te quiero decir que a ese grado hay dos personas, ¿no? Por supuesto, por lo menos las podrías medir así, ¿verdad? Es. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero regresando me gustaría, Edmundo, que nos contestaras. O sea, si finalmente no se trata de un proceso hipercomplejo de sugestión al grado de que terminas creyéndotela y pareciera que estás inconsciente de tus otras personalidades. Algo parecido al trabajo que hacen muchos histriones para adentrarse en un papel. Pero, ¿te parece bien después de la pausa? Danos tus números de contacto primero, por favor. Te pregunto, usted me puede encontrar en San Diego 619-618-2864 y Tijuana 664-509-8120. El día de mañana, martes, tengo la conferencia Muerte, Vida y Destino. Para más detalles, 664-509-8120. Regresamos en un instante con la respuesta. Edmundo Sánchez está con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Esta letra de amor, te ruego y te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios. Bailamos esta canción, tú y yo. A ver, esta es la pregunta para Edmundo Sánchez y sobre todo para usted que tiene la inquietud de saber si este tipo de personas se están haciendo patos, ¿no? Como muchos piensan. Es un proceso de sugestión verdaderamente complejísimo y profundo al grado que terminan convenciéndose de que son otra persona y lo hacen de manera automática, como por ejemplo un estado de hipnosis, que a la hora de tronar los dedos, ¡pum!, aparece otra personalidad de acuerdo a la conveniencia del paciente. ¿Cuál sería la respuesta? En corto, sí, pero no sabemos cómo funciona. Esa respuesta me pareció muy buena, pero sorprendente. Sí, al final de cuentas es como tú ves un carro que se para en dos ruedas, ¿no? Entonces dices, ¿se puede? Sí. ¿Cómo? Pues no sé. O sea, yo no sé hacerlo, pero sí sé que se puede manejar un carro en dos ruedas durante un buen rato. Por ahí hay un video que anda circulando en las redes donde se salen del carro, cambian las llantas de las que van al aire, las invierten, las vuelven a apretar y se meten. Y todo va sobre dos ruedas, un vehículo bastante grande. Entonces dices, ¿se puede? Pues sí, lo he visto, existe. Entonces no sé si sirve el ejemplo. O sea, sí y tendría que ser así. ¿A qué me refiero con la cuestión del carro? Pues es un carro, tiene 4 ruedas,
Entonces, es un ser humano, tiene un cerebro, tiene una mente. Entonces, ¿cómo le hace la mente para desconfigurar y acabar siendo dos individuos? Pues quién sabe. Pero sería como una megasugestión o como un tipo de hipnosis, pues sí, sí tendría que ser, porque está echando mano de la mismo hardware, ¿no? Digamos, de la misma utilería. Entonces, pues, tiene que ser así, sí, tiene que ser así, tiene que ser un mecanismo parecido. Ahora, exactamente la mecánica interna no lo sabemos, pero todo el mundo apunta, a los investigadores y los académicos, a que se refiere a ese impacto que yo te hablaba hace rato, ¿no? Y sobre todo en la infancia. O sea, generalmente la raíz está en la infancia, en un desdoblamiento de la personalidad para poder mediar con algo que resulta exageradamente agresivo. Hay una película con ¿cómo se llama este actor que hizo la voz del príncipe del Shrek, el que se iba a casar con Fiona? ¿Sabes de quién hablo? Ah, pero es que como yo vi esa película en español. ¿Alguien sabe cómo se llama el actor que hizo el príncipe que se iba a casar con Fiona y no se casa en Shrek? El príncipe ¿Cómo se encantador, llama? ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama el actor que hace la voz? Bueno, No sabe nada. A ver si sabe, por favor, ver llámenos si aquí al averiguan. 973-4826. este actor hace muchos años hizo una película que no sé si se llama Caín y Abel o Caín. Oh, claro. Y es precisamente de una personalidad, pero te engañan porque tú crees que realmente hay dos hermanos, ¿no? Es el mismo actor de La Tercera Roca del... Exactamente, exactamente. Entonces, te engaña toda la película porque pues, tú juras que son dos, ¿no? O sea, hay un hermano bueno y un hermano malo, por eso se llama Caín, ¿no? En la referencia a Caín y Abel. Y entonces, al final de la película te das cuenta, ya se las echa a perder, que es el mismo individuo, pero se fragmentó su personalidad precisamente por el maltrato que recibía de niño. Sus papás lo encerraban en una jaula, ¿no? Cosas así muy, muy terribles. Y te lo doy porque es un ejemplo explicativo, serviría como referencia esa película para ver cómo funciona y qué le sucede al individuo. Y por esto digo, el papá lo encerraba en una jaula y lo trataba como animal, y entonces ahí es donde viene. Y si la clínica no sabe exactamente entonces cómo es que se da este proceso, ¿cómo lo tratan? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Tienes muy buenas preguntas el día de hoy, mi querido Javier. Hay toda clase de discusión también y es muy confuso. Algunos tratan de hacer psicoterapia profunda, psicoterapia de hipnosis para ir al momento impacto. Hoy por hoy no tenemos una cura definida y lamentablemente se considera una noción psiquiátrica. Algunos ansiolíticos y algunos medicamentos que se utilizan para prever la psicosis parece que han funcionado. Entonces hay todo tipo de terapéutica, está como muy en el que no hay un lineamiento, hay ciertas recomendaciones y sugerencias, pero no hay algo que digas, esta es la solución. Hay pacientes que evolucionan muy bien, hay pacientes que alcanzan a disolver la otra personalidad, hay pacientes que la conservan de por vida. Entonces es un terreno muy... Y además también toma en cuenta lo que dije al principio, es tan escaso el evento que cuesta mucho trabajo estudiarlo, ¿no? Claro. Entonces ese es el problema. Una última pregunta, Doc, ya prácticamente estamos terminando por hoy. ¿En qué edad empieza a manifestarse este trastorno? Y lo digo porque no he conocido casos de niños que tengan personalidad múltiple, sí niños que tratan de inventarse personajes. Generalmente la adolescencia es donde aparece, aunque, y volvemos a lo mismo, en el estudio posteriori, ¿no? Pues con razón pasaba esto, o con razón hacía esto, o con razón decía eso, pero donde ya se ve como claramente que estás tratando con dos personas, generalmente es la adolescencia tardía, los jóvenes, adultos jóvenes, es donde se da la incidencia. Digo, pero para que te des una idea, hasta donde yo sé, por ejemplo, en México actualmente no hay ningún caso registrado de personalidad múltiple, en todo el país, sí, a lo mejor hay uno o dos, que sepamos, ¿no? O sea, es una incidencia así como de una en muchos millones, ¿no? Digo, debe haber, pasa que no están diagnosticados, ¿no? Pero que sepamos así en los psiquiátricos, esta persona, pues a lo mejor hay uno o dos. Por lo menos no hay un caso conocido y registrado, ¿verdad? Edmundo, muchísimas gracias, como siempre un placer tenerte aquí en el estudio. ¿Nos das tus números de contacto nuevamente, por favor? Claro que sí, con mucho gusto me pueden encontrar en Tijuana 664-509-8120, 664-509-8120. Les recuerdo que mañana, martes, tengo la conferencia Muerte, Vida y Destino en Tijuana. Estaremos en Cachos Café, en la esquina de España y Ensenada, en la colonia Cacho. Mañana, 7 de la tarde, Muerte, Vida y Destino, España y Ensenada. Para más detalle, comuníquese al celular 664-509-8120, 664-509-8120. Es un celular, puede mandar texto o WhatsApp. Soy Edmundo Sánchez, tu psicólogo de cabecera, que como todos los días te dice, atrévete a mejorar tu vida.
Edmundo Sánchez con nosotros en Como Cada Mañana. Muchísimas gracias, te esperamos. Gracias, Javier. Aquí estaremos mañana. Mañana mismo, mañana martes. Regresamos inmediatamente con más contenido aquí a Como Cada Mañana. No se nos mueva, por favor.